Queridos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio, un episodio más de Locos de Remate. El día de hoy el episodio es un episodio diferente y especial, porque el día de hoy tenemos a un colaborador y gran amigo que ha estado conmigo desde los inicios de la empresa. Y quiero darle la bienvenida a César Garcés. ¿Qué onda, César? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Mike? ¿Bien y tú? Oye, está raro aquí estar platicando en el podcast, ¿no? Como que siempre nos vemos aquí en la oficina, en la casa, en otros ambientes, pero esto se ve un poquito más formal. Quiero que no lo sientas así, que sea un poco más una conversación. Y bueno, primero que nada, gracias por venir, gracias por aceptar la invitación. Y la intención de este podcast es compartirles un poquito a la audiencia, pues desde un poco los inicios de lo que estamos haciendo hoy, cómo es que nos conocemos y cómo es que tú empiezas a trabajar conmigo dentro de este negocio. Cabe recalcar que César es el empleado número 1, es el colaborador número 1 de la empresa. Entonces, pues tiene todo el know-how también de cómo hacemos el negocio. Y con el pasar de los años se ha vuelto muy bueno pues en aprender todo lo que hacemos nosotros acá. Y prácticamente es mi mano derecha en todos los momentos en donde yo no estoy. Entonces, cuéntanos o cuéntales a la audiencia cómo fue que nos conocimos. Pues bueno, recuerdo que fue en unos cursos de coaching que los tomamos allá en Insurgentes. Uh-huh. Si no me equivoco, hace ya más de 10 años, 11 años. Fue a principios del 2013. Y esto se debido a que, pues me parece que tú fuiste recomendado de una persona y yo también. Y coincidimos ahí en este taller. Sí, fue un taller interesante, ¿no? Estuvo como... es de desarrollo personal y creo que el hecho de que hoy estemos acá creo que tiene que ver un poquito con eso, ¿no? El darnos cuenta que los dos hasta cierto punto desde jóvenes, porque éramos los más jóvenes en ese momento, estábamos ya buscando un cambio, una mejora personal, cómo ser mejores versiones. Y creo que eso nos dio como el primer paso a la amistad, ¿no? Porque al principio no nos llevábamos tanto. De hecho, no te conocía. Era un grupo bastante grande de personas. Éramos como 200. Y ya conforme el curso va avanzando, que ya éramos al final como 50, fue que ya nos ubicábamos precisamente por eso, de que éramos los más jóvenes y de que pues estábamos, se puede decir, hasta atrás con las risas. Y pues eso nos llevó a estar pues ya conociéndonos más, ¿no? Sí, a crear como una amistad, ¿no? Y una vez que terminamos el curso, lo volvimos a tomar, pero esta vez como staffs. Entonces era que ya prácticamente nuestro grupo era reducido. Ya éramos como 10, ¿no? 12, no me acuerdo. Que era pues puro chavo igual que nosotros. Que puros jóvenes, sí. Pues no, la pasamos bien en ese curso. Estuvo padre y sobre todo creo que lo interesante de eso fue el conocernos en un contexto distinto al relajo, porque al final del día, si nos hubiéramos conocido en otro lugar, en otro momento, estoy seguro que hubiera sido muy diferente porque hubiera sido más en modo de relajo, un poco más de fiesta a lo mejor. Sí. Y en ese momento nos conocimos en un momento hasta cierto punto vulnerable. Exacto. En donde estábamos como en apertura de conocer personas, de abrirnos, ¿no? Sí, porque prácticamente yo me acuerdo que en ese entonces todo me hacía llorar, creo. Entonces, todo me hacía llorar. Era muy sensible, ¿no? En todo. Pero yo no me acuerdo de esa parte, ¿eh? ¿No? Ah, qué bueno. Yo me acuerdo, o sea, no me acuerdo de la parte de sensible, sino más bien porque nos conocimos ya más adelante. Sí. O sea, como hicimos como amistad más adelante. Sí. Oye, ahora, cuéntale a la audiencia cómo fue que llegaste o sea, cómo fue que empezamos como con la idea de colaborar como ya profesionalmente o cómo fue que llegaste tú al tema de los remates, cómo fue Quiero que le cuentes a la gente cómo fue el approach, porque al final del día este primer acercamiento a los remates siempre es un tema donde la gente no entiende nada, ¿no? O sea, como que dices, what the fuck, ¿de qué están hablando, no? Entonces, tú que no tenías ni idea de lo que nosotros hacíamos, pues ahí medio platicamos alguna vez, pero realmente no tenías una noción de los remates, no tenías completamente nada, no sabías nada. De pronto, pues decides venir a colaborar con nosotros, venir a montar la empresa conmigo y prácticamente aventarte a construir algo en donde literalmente ni siquiera entendías a veces lo que estaba pasando, ¿no? Cuéntale a la audiencia cómo fue ese camino, porque incluso genuinamente tengo como esta intriga o este interés de saber ese proceso en tu cabeza, ¿no?
Pues mira, lo primero que a mí me llamó la atención fue cuando estabas viviendo aquí en la Colonia del Valle, que Ajá. ya te ibas y me dijiste, es que ya me voy porque ya me compré mi depa y está pues por allá, por mis rumbos, no me acuerdo en dónde, me parece que es Lomas Verdes, algo así. Ajá. Y lo conseguí a un buen precio, entonces ya me estoy pues comprando mis cosas para irme a vivir allá. Entonces yo te dije, ok, está bien. Y de la nada... Más Ujú. bien me lo habían entregado porque lo compré yo. Sí. Ese yo lo compré creo que en 2011, 2012. Pues Que fue el primero, yo te fue el estoy primer hablando remate que como... compré. Yo te estoy hablando como del año 2014 aproximadamente. Sí, 15. y yo Ujú, creo que me estaban ya entregando el primer remate del que ujú. siempre hablo, que me tardé como Ok, 4 años. ya. Apenas me lo iban a regresar y por eso me Ujú. regresaba yo a vivir ahí. ¿Sabes qué me llamó la atención? Que nunca viviste ahí. Que de la nada me dijiste, ya me voy a Guadalajara y pues no nos vamos a ver en un rato. Y yo, Ajá. ¿y qué pasó con ese departamento? Pero realmente nunca me dijiste qué pasó. Sí, sí. Hasta muchos años después me dices, ¿qué crees? Ya voy a vivir aquí otra vez en la ciudad, ya nos vamos a ver más seguidos, ya regreso de Guadalajara, pero eh, yo te platiqué un tema ahí que tenía de un tema muy personal sobre un automóvil, Ah, el coche. en El el coche que coche, te robaron. exactamente. Y pues yo te enseñé dónde estaba ubicado ese coche y todo, y me dijiste, oye, pues, ¿qué crees? Yo ahí por donde vivía está ese depósito de autos donde está tu Sí, coche. era un mercado de coches Ok. de Entonces, compraventas. Ajá. recuerdas que nos aventamos esa aventura allá, recuperamos ese coche y fue todo una Una película. odisea. Ajá, total. Estuvo Sí, muy buena. para poner un poquito de contexto, Ujú, porque creo que nos fuimos rapidísimo. eh, cuando me van a entregar este departamento, ujú, justo yo me voy de donde vivía, que era en la del Valle, ujú, en el sur. Me regreso a casa de mis papás porque justo el dinero que ocupaba ujú. para la renta lo iba a utilizar para remodelar ese departamento y vivir yo ahí. Pero en ese inter entré a trabajar en Volaris y Volaris me manda a Guadalajara. Ok. Entonces me voy a Guadalajara por eso y esa fue la principal razón por la cual no viví ahí. Ese departamento lo renté y bueno, ese departamento fue el que nos hizo empezar en esta aventura de remates a mí y a mi familia, ¿no? Al final del día. Y fue nuestro primer acercamiento con los remates que, bueno, ya les he platicado muchas veces de eso, no vamos a Ujú, entrar ahí. Pero después de eso, regreso yo a México en 2019 ya yo ujú, con otro chip. Después de muchos años de no vernos, que ujú. ya teníamos como... Bueno, Como dos. yo en lo personal ya tenía muchas ganas de hacer algo contigo porque Ujú, yo sabía que eras un güey dedicado, comprometido y demás. Y yo decía como que, güey, este güey me gustaría que trabajara conmigo en algún ujú, punto, ¿no? Pero todavía no tenía idea de qué. Y me ujú. acuerdo que cuando regresé te dije que, yo voy a regresar. Estuve viviendo en la Condesa y ahí fue donde empecé a... viene la pandemia Ujú. y en la pandemia fue cuando empecé a hacer esto ya como una empresa. Y ahí fue donde dije, ¿sabes qué, César? Vente a trabajar. Necesito que me ayudes. Vamos a echar esto adelante. Está en ceros Ujú. como empresa. Estaba en ceros como empresa. Y ahí fue donde empezamos, ¿no? Al Sí. final del día ese es el recap em, de toda esta información. Pero ¿cómo fue ese primer momento en donde llegaste conmigo y te dije remates? Pues mira, lo primero que me llamó la atención fue que, no sé si te acuerdas que yo estaba en el trabajo en el que casi duré 10 años y yo Ujú. te estaba diciendo, ya no quiero trabajar aquí, ya no quiero trabajar aquí. Y tú me decías muchas alternativas para hacer que me despidieran, ¿no? Porque ya llevaba muchos años ahí. Y curiosamente el día que hablamos, que me dices, haz esto para que te corran. Yo te digo, obviamente no lo voy a hacer, porque pues eran cosas, subirse a la mesa, no sé, hacer ruido, tipo de esas cosas. Ese día dejo de trabajar ahí. ¿Pero Justamente te ese día. corren? Sí, sí, sí. Sí. O sea, recuerdo claro el día 12 de junio del 2019. O sea, van a ser 5 años casi. Ajá. Ujú. Entonces, justo ese día y yo así de que, ok, ¿y a qué hora empezamos a trabajar, no? O sea, ¿qué va a empezar? Porque pues habíamos hablado y ya fue que te platico lo del coche, se hace todo este tipo de cosas. Y ya cuando nos fuimos a Guadalajara fue que me platicaste en qué Tuvimos consistía. tiempo para platicar porque si nos echamos Y me un... platicaste qué consistía, pero como hablabas de temas legales, pues se me complicaba mucho, pero me llamaba la atención porque siempre he querido aprender de ese tipo de temas, ¿no? Y más Ajá. que, pues no tantos temas de penales, que eso no me gusta, que más como civiles y todo ese tipo de cosas son los que me llamaron la atención. ¿Tú tú qué estudiaste? Dile Yo a la estudié audiencia. administración de empresas, hice una maestría en finanzas y un diplomado en contabilidad. Exacto. O sea, Ujú. no eres nada legal. Nada legal, Exacto. nada, Ahora, nada.
Nada más les hago este corte porque quiero que entiendan que todos pueden aprender de esto y que todos pueden saber y conocer lo que son los remates. Y bueno, a César le ha tomado, ¿cuánto tiempo te ha tomado realmente de que no entendías nada? O sea, que sí te llamaba la atención, pero no entendías, a cuando realmente dijiste, ya entiendo. ¿Cuánto tiempo pasó? Pues desde que no sabía absolutamente nada, ya son 4 años. Y ya desde que empecé ahí contigo, poquito a poquito, pues más o menos a darme la noción, fueron al menos unos 6 meses en los que me costaba muchísimo trabajo, que veníamos con el abogado y me explicaba y le hacía a veces unas preguntas que me decía, oye, te la acabo de explicar, pero ¿quieres que vaya más despacio? Y yo, pues sí, porque no te entiendo nada. Y no sé si te acuerdas que coincidió hasta cuando el metro se cayó, Ajá. que eran las rutas que yo tomaba, que decía, ¿qué crees? ¿Pero cómo voy a llegar? Porque pues ya salimos tarde de aquí de que nos llevamos mucho tiempo con esta explicación y pues me tengo que ir más temprano ya, ¿no? Porque no voy a llegar Al a metro, mi destino. no hay metro. Entonces, pues sí te puedo decir que fueron 6 meses y más en los que ya me fui dando como noción de bien qué era el negocio, ¿no? ¿Y cuándo fue más o menos cuánto tardaste en sentirte seguro de que lo que sabías era lo correcto? Pues sí, ya un año, 3 meses aproximadamente. Pero es un año, 3 meses en donde estuviste literalmente casi día y noche pegado conmigo, con los abogados. O sea, a lo que quiero que llegar con esto es, no es algo sencillo, pero se puede. Y requiere también dedicación, tiempo, apertura. Ahora, ya que hoy entiendes de qué se trata el negocio, me gustaría que tú, que justamente no eres abogado, que tienes una formación muy diferente y que nunca has trabajado en esta industria más que conmigo, le platiques a la gente qué es el remate rápido, o sea, algo explicado como le explicas a los clientes. Sí. Pues bueno, un remate prácticamente, yo siempre me pongo de ejemplo cuando hablo con alguno de los clientes que llegan aquí actualmente, es que si yo saco un crédito y yo no lo pago al banco, esto se va a volver un remate. Y el objetivo de esto, obviamente, es que el banco recupere el dinero que prestó a cambio de esta propiedad que quedó en garantía y que a final de cuentas esto no se va a lograr porque ya sea por mi negativa de pago o porque pues no tengo la solvencia para cubrir estos pagos mensuales que son con intereses pues elevadísimos, pues yo no los puedo cubrir, ¿no? Entonces, la finalidad ¿cuál es? Que si el banco no va a ejecutar todo este proceso de cobranza que es muy pesado, va a vender estos derechos de cobro a un nuevo acreedor, ¿no? Que en este caso llega la empresa Bloom, la cual es la que se encarga de hacer todo este proceso de cobranza. ¿Con cuál objetivo? De recuperar la propiedad, porque pues muchas veces todos estos asuntos no se van a llegar a pagar. Estos asuntos no se pagan, no son cobrables y pues lo que hace la empresa pues es llevar el proceso hasta el final de manera legal, por la cual recupera pues estas propiedades, ¿no? O estos inmuebles que están hipotecados, ¿no? A cambio de esta deuda. Entonces ahí les podemos como sintetizar que al inicio no estás comprando una propiedad, ¿estamos de acuerdo? Exacto. ¿Cómo les podrías explicar esto? Pues aquí podríamos decir de entrada que bueno, te estás metiendo en un problema, ¿no? Porque pues muchas veces si tú o cualquier persona que vaya a sacar un crédito no hizo una planeación correcta de sus finanzas a un tiempo estimado en el cual va a pagar este crédito, pues evidentemente se va a meter en problemas y no va a poder cubrir los pagos. Sí, va a caer en mora. En mora, correcto. Y posteriormente, al hacer este tipo de cosas, pues ya se puede determinar qué asunto va a ser el que va a caer en este tipo de juicios, de remate. Ahora, quisiera hablar yo de dos cosas. Sí. La primera sería un poquito del proceso, porque justo a mí me sorprende y me ha sorprendido, yo creo que desde el último año a la fecha, la claridad que tienes con la parte jurídica siendo no jurídico, ¿no? Porque al final del día, a veces te escucho hablar o preguntar cosas a los abogados y digo, ay, cabrón, este güey ya sabe, ¿no? Ya se la sabe. En algunos casos hasta más tienes más claridad de los asuntos que yo. Obviamente tú estás aquí todos los días, ¿no? Pero digo, me gustaría que nos hables un poquito del proceso, de cómo empieza y cómo termina el proceso jurídico. Sí, pues mira, todo esto se me ha facilitado más porque yo dentro de mis notas y dentro de todas las formas en las que yo trabajo, yo hice un pequeño glosario de todos los, pues se puede decir nombres que yo no entendía,
y no sabía qué significaba, ¿no? Desde acreedor, deudor, quién es el actor y todo, el actuario, todo este tipo de figuras que se van presentando dentro de un juicio. Que si el auto, que la foja, que Ajá, sí. y yo no sabía qué era, ¿no? Entonces, al momento que el abogado me daba, pues, un resumen o un avance de un asunto, pues, prácticamente yo no lo entendía. Lo que hice fue hacer un pequeño glosario con el significado de todos estos, todas estas figuras que se presentan dentro del juicio, para que en el momento de que él me habla, mira, salió un nuevo acreedor y la deuda se actualizó, o este tipo de cuestiones, yo las pudiera entender. Entonces, una actualización de intereses. exactamente, todos los pasos que se van presentando o las fases que hay dentro del proceso de remate. Entonces, al momento de que el abogado o los abogados, porque pues ves que son muchos, nos dan un análisis o nos dan un avance, pues yo les puedo entender de una mejor forma. También otra de las cosas que hice, y aprovechando yo mi recurso que tengo, que muchas veces es mi memoria, me aprendo rápido las cosas, pues me aprendo las calles, las direcciones, el nombre de los deudores, cuánto se les prestó, cuánto deben hasta la fecha. Entonces trato de todo ese tipo de cuestiones, las resumo. Pero aparte es un tema porque nosotros conocemos los asuntos por calle. Normalmente los analizamos o más bien los identificamos por el nombre de la calle. Sí. Que si Camino Real, que si Tajín, Lomas Verdes, ¿no? Ajá. Pero los abogados los identifican con el número de expediente. Exacto. Entonces, o deudor. O el nombre del deudor. Entonces está muy chistoso porque a veces es como que, César, cuando quiero preguntarle sobre un asunto a los abogados, tengo que hablarle a César, tengo que hablar a ti para que tú me digas cuál era y tú ya sabes cuál es el expediente y cuál. Sí. Y ya, entonces ya entienden los abogados que, tal, ¿no? Entonces, la neta, eso sí también está muy, es sorprendente cómo te aprendes tantos documentos, güey. Ajá. Y que tengas como claridad de que quién es el deudor, quién es el a veces hasta cuánto adeudo tienen, ¿no? Ajá. Siendo que son tantos asuntos, ¿no? O sea, actualmente digo, aunque no vemos todos los asuntos directamente, pues ya son más de 170 asuntos en despacho. Entonces, el tener esa claridad y esa pues sí, sobre todo identificando los asuntos importantes que tenemos como en cuestión, se me hace muy sorprendente. Pero justo me quería como meterme un poquito en que les platiques rapidísimo cuál es el proceso de cuando empieza y cuando por fin regularizamos. Pues bueno, así como el proceso yo me lo aprendí y me ha funcionado hasta el día de hoy, es que de entrada vi que eran 9 etapas o 9 fases del proceso que se tienen que cumplir. Ajá. Si esto no se hace obviamente de la manera correcta, se va a tener un problema. Yo no me podría saltar uno de estos pasos y pasarme al siguiente, porque a final de cuentas voy a tener afectaciones, no voy a poder avanzar con el proceso y me voy a tener que regresar al principio, ¿no? Y evaluando todos estos asuntos de los que tú estás hablando, que son más de 170, pues no ha sido fácil llevarlos. O sea, cabe mencionar aquí algo importante, que un asunto puede durar 10, 20 años. Y yo me he dado cuenta de eso hasta en los desalojos. Y en uno que, ¿te acuerdas que fui a uno en esa, donde el deudor se puso ahí al brinco y le dijeron, oye, estás demandado desde 1999? Y yo, ¿cómo puede ser posible que un juicio dure tanto? Y me dijo el abogado, es que el emplazamiento duró mucho. Y yo, ¿cuál es el emplazamiento? ¿De qué me estás hablando? Ajá, sí. No tenía idea que era eso. Entonces, pues ya tuve que revisar más y más. Y yo te estoy hablando del año 2022. Cuando fue ese desalojo. Ahora, pues me puse a estudiar más todos los procesos, esto con el objetivo de poder aclararle todas las dudas a los clientes que nos llegan, precisamente preguntando eso. Claro. Y otra cosa, que el emplazamiento, pues es la etapa 2 del proceso del remate, ¿no? 1 es la demanda, cuando literal, pues están demandando a una persona que debe dinero y que no está pagando, ¿no? Ese es el paso importante y es preparar la demanda, ¿no? Obviamente con toda la evidencia que se tiene de que pues no está cumpliéndose con los pagos. Sí, que son como los documentos preliminares, por así decirlo, ¿no? Que es y con lo que los vas a justificar de que pues no se ha pagado, ¿no? Ajá. El último que se hizo en tal fecha hasta el día de hoy, que no se han cumplido ya con el resto. Y posteriormente es el emplazamiento. Y a mí, honestamente, me gustaría participar alguna vez en algún emplazamiento. Dudo mucho que eso vaya a suceder, pero me gustaría ser parte de, porque desde ahí conoces como cuál es todo el proceso, ¿no? Nosotros que conocemos la etapa del remate ya en etapas posteriores, a mí me gustaría conocerlo desde el principio, porque pues ahí te das cuenta pues del deudor. A mí me gusta conocerlos en persona, ¿no? Y poder identificarlos. Entonces, el emplazamiento prácticamente es ir a notificarle
que está demandado. Pero esto es muy difícil de hacerlo debido a que pues, no está en su casa o siempre está trabajando O sí está, pero no abre. Exactamente, puso unas camaritas ahí, cada que lo vas a buscar, ¿qué crees? No salgo, cambian de teléfono celular, cambian teléfono local, cambian de compañía de internet, o sea, hacen todo lo imposible para que no se les pueda notificar que están demandados. Una vez notificados, se tienen que mostrar pruebas que Ok. se emplazó o se le notificó de manera correcta. ¿Cómo? Con evidencia, teniendo pues fotos, imágenes. En ese entonces, hace años, pues era más difícil tener evidencia, ¿no? Ahora Sí. es más sencillo porque pues ya están preparados con ya celulares, puede ser un con peritaje, cámaras. ya puedes tener también Exactamente. un peritaje contable, Exacto. o ya puedes hacer incluso mandar a hacer con un perito este análisis para que ellos puedan corroborarlo, ¿no? Exactamente. Y ya que se mostraron las pruebas, pues se pasa a una sentencia. Ojo, las pruebas es para los dos. O sea, tú como el que vas a demandar, tanto como al que demandas, tienen oportunidad de presentar las pruebas. Por lo tanto, si esta persona hizo pagos a una institución que a lo mejor no era la institución, pues ahí pueden salir, ¿no? O a lo Exacto. mejor hizo pagos que tú no estás reconociendo, también pueden salir, ¿no? Entonces, es importante esta etapa porque ahí es donde el juez va a determinar, que, digamos, con base en la información que tengo, quién está diciendo la verdad o quién es el que está, quién tiene, como quien dice, la razón, ¿no? Sí. Todo esto pasa a veces por los despachos de cobranza extrajudicial, que los métodos que usan no son los mejores, pero muchas veces a ellos sí se les hace el pago o tal vez algunos anticipos llegan a un convenio con ellos y esos despachos de cobranza no son los que le reportan a la institución los pagos. Entonces, si tú tienes manera de comprobar, mira, ¿sabes qué? Yo, no sé, este despacho yo le hice 3 mensualidades, pues mira, entonces ya la cantidad puede bajar, ¿no? Ok, entonces tenemos pruebas y después de las pruebas ya se llega a una sentencia. La sentencia ya es la etapa en la que prácticamente ya se determinó un monto que el cual va a quedar fijo si es que no hay algún una apelación o algo ahí por parte del deudor que quiera comprobar que esos datos no son correctos. Pero ya se puede decir que hay una sentencia fija un monto fijo el cual se calculó ya hasta esa fecha después de que se demandó, se emplazó, se hicieron las pruebas. Ya se determinó un monto, el cual ya es el monto de la deuda. Y el cual se le va a solicitar al cliente, al deudor, que pague. Y esto ya calculando el crédito que se le otorgó, más intereses ordinarios e intereses moratorios, ¿no? Que son los que normalmente trae un contrato de crédito, que son los que otorgan las instituciones para este tipo de compras de propiedades. Ok. ¿Y luego? Posteriormente, bueno, también esa parte de sentencia, pues hay que ejecutarla, que quede firme y ejecutarla, ¿no? Una vez que queda firme ya es inamovible y posteriormente ejecutarla, que es prácticamente ir a cobrarle al deudor, irle a tocar su casa. O ahí también está el tema del incidente de liquidación. Sí, que exacto. Justamente es actualizar a la fecha, traer a la fecha los intereses ordinarios moratorios y todo lo que se puede meter en este concepto de cobranza, ¿no? Sí, ese ya entraría como el quinto paso, así como yo he estructurado el proceso de remate, entra como el quinto paso, que prácticamente lo que se tiene que hacer es la deuda que ya está fija en la sentencia, sobre ese monto ir actualizando la deuda en el incidente de liquidación de intereses. Ojo, en este punto obviamente tienen que hacerlo analizando muchas cosas. ¿Por qué? Porque a veces puede ser beneficioso, pero también algunas veces puede ser contraproducente aumentar el adeudo. ¿Todo de qué va a depender? Del monto con el que puedes adjudicar. Exacto. Entonces, no nos vamos a meter en temas muy técnicos, pero bueno, era un punto importante a considerar. Hay veces que este incidente de liquidación podrías no hacerlo. Exacto. Y continuar hacia la ejecución. Sin embargo, generalmente tratas de actualizarlo porque te conviene, la mayoría de las veces te conviene, ¿no? Sí. A menos de que el adeudo inicial que esté ya en la sentencia sea alto. Exacto. Después de eso. Sí, posteriormente, una vez que ya se tiene un monto muy favorable a la recuperación del inmueble, que sobrepasa el monto del valor comercial de la propiedad o que está a la par, se pasa al siguiente paso, que es la audiencia de remate. Este es un proceso, la verdad que a mí me pareció muy bonito, a mí me gustó. Yo que tuve la fortuna de participar en una y es bueno porque pues es emocionante, ¿no? A mí que me gusta la adrenalina y todo esto, estar ahí en
en el juzgado y quién ofrece Ver más, todo quién esto, ofrece sí, menos. A sí, mí sí, sí. me gustó toda esa parte y es muy buena. Y es la parte en la que ya te puedes adjudicar la propiedad, en la que ya la deuda desaparece y ya te hacen el nuevo dueño, ahora sí, de la propiedad. Ahí justo, y muchas veces hemos hablado de los adjudicatarios y los litigiosos. Ese es el punto en donde se convierte un litigioso en un adjudicatario, un derecho litigioso en un derecho adjudicatario, que justamente es la parte en donde empezamos a buscar la recuperación de la garantía. Hasta ese momento, hasta ese momento estamos hablando de una vivienda, ¿estamos de acuerdo? Exacto. Ok, antes de eso estamos hablando en un cobro, Exacto. de una recuperación económica, ¿no? Así es. Ok. Los derechos del cobro de una deuda. Correcto. Así es. Ahora, ya que tenemos la audiencia de remate, ¿qué sigue? Pues aquí hay dos cuestiones, que hay veces que, como tú lo comentaste, debido al incidente de liquidación de intereses, no hay necesidad de llevar un remate a una audiencia. Cuando el monto de la deuda favorece de manera muy buena Clara, ¿no? la recuperación del inmueble, se salta ese paso, la audiencia remate, y pasa a la adjudicación directa, que Que es ojo, el paso 7. justo no siempre puedes hacerlo. O sea, puedes solicitarlo, pero también va a depender mucho del criterio del juez, Exacto. del estado o el municipio en donde te encuentres. Pero sí, generalmente buscamos siempre que tengamos esta adjudicación directa, ¿no? Ujú. Que es justamente como lo comenta César, pues eliminar la etapa de la audiencia, ¿no? O Así la es. puja. Nos quitamos de la puja y es prácticamente solicitarle al juez que toda vez que el adeudo es mayor a incluso el valor de la vivienda, pues no tiene caso alguno que castiguen el valor de la vivienda en un remate, porque yo tengo una postura mucho mayor, es decir, tengo mucho más dinero en adeudo de lo que vale la vivienda. Por lo tanto, si alguien viene a pujar o a ofertar, vamos a suponer que la casa vale 3 millones, la están dando en 2 millones, ¿qué te gusta? 200, Ujú. y a mí me deben 3, pues probablemente en la primer puja yo voy a decir, pues yo pongo 3. Exacto. ¿Y quién en su sano juicio va a venir a pagar más por una casa en remate? Nadie. Ujú. Entonces, Ujú. podemos entender que esto es obvio, que te vas a quedar con la vivienda, ¿sí me Sí. explico? Y otra de las cosas es que coordinar el proceso de la audiencia es bastante complicado, muy ¿Cuánto pesado. nos tardamos en la última? Más de 6 meses en poder coordinar una audiencia de remate. ¿Por qué? Cuéntales por qué. Porque aquí hay situaciones que se tienen que cubrir, son requisitos importantísimos que te pide el tribunal, que debes cubrir sí o sí, si no te la cancela. De forma cabal, o sea, Exacto. es Ujú. exacto, o sea, que prácticamente es un cumplimiento milimétrico prácticamente. Y esto va debido a que se tienen que hacer publicaciones en los periódicos, en los cuales tú vas a anunciar tu audiencia de remate. Ujú. Y esto se tiene El que hacer. edicto, ¿no? Exacto. Esto se tiene que hacer con fechas de anticipación que coincidan con la audiencia de remate. Si te dan, digamos, fecha para este 30 de junio, 20 días antes, hábiles, sí o sí, se debe de cubrir esta publicación. Tiene que estar pagada y publicada. Y si no se cumple en uno de esos días, tú no llevas el periódico demostrando que la publicación se realizó ese día, el 10 de junio, la O audiencia con se una te prende. fecha un día Ujú. después. Entonces, aquí qué pasa, muchas veces se cruzan días festivos, otro tipo de situaciones que no se pueden controlar, que se te Ujú. cae todo. Ujú. Y muchas veces también, como en nuestro caso ha sido, que se tienen que hacer publicaciones en más de un periódico, ¿no? También Claro, o en más de un periódicos- estado, ¿no? O sea, Exactamente. porque la vivienda está en el Estado de México, pero el juicio está llevado en Ciudad de México, entonces Así te es. dicen, Ujú. pues para no errarle, En los dos. Públicate en los trae dos. el exhorto y llévalo para allá y que salga en el Heraldo y sale en el Diario Imagen y las dos el mismo día y todo esto. Y si no cumples con todo eso, se te viene y abajo luego la audiencia. consigue el periódico, ¿no? Ahí tienes a la gente corriendo a buscar el Ujú. periódico, la publicación para tenerla y poder llevarla, ¿no? Sí, si estás aquí en el centro de la ciudad, vete al Estado de México a ver a dónde ahorita y consíguete el periódico. Entonces, Ujú. eso es importante mencionar porque la gente cree que el remate es un proceso fácil y ya, ¿no? Ujú. Es todo un tema y digo, aquí lo están escuchando de primera voz de alguien que está inmerso en la operación y que entiende perfectamente desde el hacer, no desde, a lo mejor no hablamos con tecnicismos ni con, Ujú. lenguaje jurídico, pero lo que sí es una garantía es que entendemos lo que se hace y lo entendemos desde el hacerlo, ¿no? Desde Sí. el tener que lidiar con los problemas y Ujú. resolverlos. Después de eso, César, Ya una vez que se tiene adjudicada la propiedad, ya ahora sí que estamos hablando de un bien inmueble, procedemos a la toma de posesión. Ujú. La toma de posesión es el lanzamiento donde prácticamente se hace un desalojo
donde se elimina prácticamente a los deudores de la propiedad y se entra como nuevos propietarios. Esto lo tenemos que hacer por medio igual de una orden del juez, solicitándola por medio de un escrito en la que nos permita hacer toma de la posesión, llevando fuerza pública, llevando obviamente al actuario que le dé fe y legalidad a todas las acciones y a un grupo de cargadores los cuales nos apoyan a sacar todas las pertenencias de los deudores de la propiedad. Ok. Y después de eso, ¿qué sigue? El paso de la escrituración. Ya ahora sí, regularizar un inmueble de manera normal, esto cubriendo todo lo que se tenga de adeudos, como lo son normalmente predios de agua, no sé, otro tipo de situaciones que se pueden ser ahí, que normalmente son, digamos que muchas veces las personas sacan un crédito y la propiedad es de un piso, ¿no? Le meten otros 4 pisos y eso nunca lo regularizaron, ¿no? Entonces los datos que dan en el registro público son erróneos y todo eso se debe de regularizar para poder escriturar la propiedad. Ahora, después de ver todos estos problemas, César, ¿qué es lo que te hace seguir aquí aprendiendo? O sea, ¿qué es lo que te motiva realmente a seguir aquí después de saber que todo es un pedo, ¿no? Pues sí, pero a final de cuentas, pues todo lo que se presenta, aquí a final de cuentas todo lo que yo he visto, siento que no es suficiente con todo lo que se va a presentar, ¿no? Si en algún momento yo llego a tirar la toalla y me voy, y se presentan nuevos casos que yo no he visto, voy a decir, no aprendí de eso porque me fui antes. Entonces, yo siento que este negocio es tan enorme que a final de cuentas yo puedo estar aquí 10 años y voy a seguir aprendiendo todos los días debido a que se van a presentar nuevos asuntos, nuevos juicios. ¿Cuántos remates has visto iguales? Ninguno. Todos los remates son diferentes, desde el monto que se pide, cómo es el deudor, la cobranza cómo fue, qué complicaciones hubo en el emplazamiento, o sea, prácticamente todo. ¿Te acuerdas de tu primer desalojo con nosotros? Sí. Estamos hablando del de Nesa, donde llegó una señora con un palo a que nos pegara a todos. Sí, me acuerdo. Sí. Oye, y en ese momento, ¿qué pensabas? ¿Qué decías? Puta, pues ya me voy, ¿no? Medio raro ya, porque, se ven. o sea, dije, o sea, ¿tienen autorización para hacer esto? O sea, y tú me dijiste, sí, pues aquí está el abogado. Actuario. ¿Quién es el actuario? ¿Qué es eso? Ajá. Pero a final de cuentas... ¿Tienen autorización? Ajá. Y sí me hacía ruido porque, bueno, los métodos no son, digamos, se puede decir... amables, ¿no? Ajá, porque pues se agarran y se abren las puertas y rompen ventanas y todo ese tipo de cosas, sí, la gente se alarma, ¿no? Y más cuando lo haces en colonias como esas, pues llega el vecino de enfrente, el de al lado, pero pues sí me llamó la atención y prácticamente el ver que el desalojo es de las últimas etapas del juicio, sí, a mí me entra la intriga de decir, ¿y cuáles son las primeras? Ajá. Quiero ver cuáles son ¿Cómo las le primeras? hicieron para llegar a esto, ¿no? Ajá, exactamente. Ok. Ahora, podemos hablar un poquito, me gustaría hablar un poquito de alguno de los casos que hemos tenido más rentables, que han salido rápido, hablándose probablemente de un Burgos, por ejemplo, sí, que es una vivienda que compramos en una etapa avanzada y que fue periodo de 4 meses, más o menos, ¿no? Sí. 4 o 5 meses en la recuperación. El desalojo fue un pan, o sea, estuvo facilísimo. Cuéntanos un poquito cómo estuvo. Bueno, me gustaría hablar de otro asunto, ya que ese no es mi favorito, échale. Pero podemos hablar de No, échale del que tú o sea, mi asunto favorito, obviamente, ¿sabes cuál es? Se llama Jorullo, y esto debido a que todas las complicaciones que se presentaron dentro del juicio fue, la verdad, una monstruosidad. Bueno, sí fue un gran ejemplo, ¿eh? Es un gran ejemplo, Jorullo. Y la verdad, el poder hablar con los abogados y que te expliquen cuál fue toda la historia y poder entenderla, y yo meterme a Google y ver la propiedad cómo estaba el 9 de febrero del 2001 que se otorgó el crédito, dices, wow, y está así la casa ahorita, ¿qué pasó tantos años, no? Y da mucha curiosidad poder investigar y aprender. Y una vez que el abogado te cuenta toda la historia... Todo lo que se tuvo que hacer para poder llegar a la recuperación. Esto es importante porque aquí sí hubo amparos. Y muchas veces... Como 7 amparos. Muchas 8. veces cuando llega un inversionista te dice, ¿y el amparo? ¿Y este amparo? Y tú le preguntas, ¿cuál amparo? O sea, ¿de qué estás hablando? Es que si se presenta uno, no. O sea, no hay necesidad ni siquiera de que se presente uno, a menos que sea un caso como este, ¿no? Que se presentaron y ni siquiera nos los esperábamos nosotros. Entonces, al momento de que se presentan, argumentan cosas tan buenas ellos, su defensa era tan buena que nos ganan,
Pero, pues, obviamente nosotros no nos íbamos a dejar, ¿no? Contragolpeamos de manera que no se lo esperaban ellos, al grado de que les ganamos ese amparo. Les ganamos también, ¿cómo se llama esto? Su billete de depósito que dejan. Les bajamos el billete de depósito por gastos y costas. Ajá, les metimos una demanda por daños y perjuicios, Ajá. se las ganamos y les Y terminamos además logramos la posesión. la toma de posesión. No, la adjudicación. Ok, Fue un adjudicamos la jaque, propiedad. ese fue un jaque mate. ¿eh? Sí, y Sí. posteriormente, para tomar la posesión, fue otro Otro rollo. inmenso ahí, mucho tiempo. Nos pusieron cámaras ahí en la propiedad. Que por cierto, si quieren ver el video del desalojo, les voy a dejar por aquí abajo el link para que lo vean. Está interesante. Fue un caso, yo creo que es el desalojo más, pues más complicado. Costoso. Más costoso, más complicado. Cansado, 7 Pero al final horas. al final del día fue un gran negocio. Ujú. 7 horas de desalojo, 56 cargadores, o sea, ya habíamos llevado 30 y llegaron otros 26 después, formaditos al final para salirse de la propiedad, la policía viéndolos ahí como que no se roba nada, ¿no? Y todos formaditos uno tras otro, revisándolos, pero ya casi 8 de la noche, apenas estábamos cenando ahí, nosotros, Pues comiendo más bien. el equipo interno de ahí y más 2 personas que se iban a quedar a cuidar ahí. Ese prácticamente ha sido el mejor de los casos. Y otra de las cosas que me gustó mucho es que una vez que entras a la propiedad, tú no te imaginas cómo es por dentro, ¿no? Claro. Decías, ¿y tendrá puerta aquí? ¿Y qué hay afuera en la azotea? Es que se alcanzan a ver 2, 3 pisos, no lo alcanzo a ver. Pero al momento de que entras a la propiedad, tiene tantos cuartos, todas tienen baño, todas tienen closet, todo tiene Sí, todo fue un esto. sorpresón. ¿Qué le podemos hacer a esta propiedad, no? Y te surgen ahí un montón de ideas que, mira, podemos hacer esto, aquello, pues sin fin de cosas. Ujú. Buenísimo. No, fue un gran caso, de hecho. Y ahí es donde nosotros, o donde siempre les digo que el tema es el tiempo. No, Ujú. no es un tema de, ay, a ver si ganamos. No. O sea, definitivamente desde que compras, tú sabes que vas a poder ganar. El único tema es que no sabes exactamente en cuánto tiempo. Y si tienes un equipo profesional, un equipo que realmente sabe lo que hace, es prácticamente una garantía que se va a recuperar. Ujú. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Me acuerdo mucho que en ese caso teníamos dos asuntos que estaban peleándose porque uno tenía buen rendimiento, que era y otro tenía un rendimiento más tranquilo. Ujú. Y todo el mundo quería entrar a porque estaba muy bueno el rendimiento y nadie quería el otro asunto porque tenía un rendimiento más tradicional. Entonces, al ponerlos nosotros o ofrecerlos a la par, pues generalmente siempre se nos llenan más los que tienen más rendimiento. Así es. Pero ¿qué pasa? Y es un tema de la magia del remate, ¿no? Que este asunto se aplazó un año más de lo que teníamos planeado, por lo tanto el rendimiento bajó. Como era un buen rendimiento, no pasa nada, ¿no? Al final del día se reduce el rendimiento, pero sigue siendo un rendimiento muy por encima del mercado de cualquier negocio de remate, cualquier negocio de bienes raíces tradicional. Lo cual es bueno. Sin embargo, el otro asunto que teníamos, se hizo una negociación, se ganó prácticamente el rendimiento que proyectábamos en un año, se ganó en 4 meses. Entonces, la gente que no quería entrar al negocio que tenía menos rendimiento, terminó sacando mucho más rendimiento porque fue en un corto plazo. Fue prácticamente, vamos a suponer, no me acuerdo, pero ponle que un 25% en 4 meses. Es muchísimo rendimiento y fue rápido. El otro fue, a lo mejor, terminaron con un 35 Ujú. en 2 años. Pero, fíjense la diferencia, ¿no? O sea, al final del día, todo mundo quería un asunto con grandes rendimientos porque es el bueno cuando, sin saberlo, el otro asunto fue mucho mejor asunto. Entonces, a eso es a lo que voy con que lo importante es diversificar. Y aparte, otra cosa que quiero yo como hacer énfasis es que César y yo juntos desarrollamos el modelo de la coinversión. Justamente por atender esta necesidad de la empresa de diversificar en diferentes asuntos, ¿no? Entonces, fue un proceso bien divertido y fue un proceso bien padre porque fueron semanas, meses de partirnos la cabeza y decir, no funciona, no sale, y Excel, hasta que salió, y después eso llevarlo a la práctica, y después, ya que teníamos eso, montarle un buen esquema legal para el cliente, también fue un gran reto. Sí. Esto que hacemos hoy es una mezcla de mucha gente muy profesional que
se ha dado la tarea de abiertamente entender o estar como... buscar la forma de entender lo que hacemos para ver de qué forma pueden servir con lo que hacen bien, ¿no? Hablándose del fiscalista, Sí. del corporativo, de los mismos abogados litigantes. O sea, sí hemos creado un gran equipo y creo que ha sido todo a partir del entendimiento tan profundo que existe, no del remate, sino del negocio que estamos montando sobre el remate. Porque muchas veces la gente me dice, oye Mike, es que así no se dice y yo soy abogado y eso está mal dicho. Señores, yo no vengo aquí a enseñarles, a darles clases jurídicas, yo no soy abogado. Yo no vengo aquí a enseñarles cómo se hace el proceso jurídico, yo vengo a enseñarles cómo se hace el negocio. Yo lo que hago y lo que sé hacer bien es hacer dinero para mí, para mis inversionistas, a través del modelo de la compra de sesiones y del modelo financiero que juntos hemos construido y que hemos desarrollado para nosotros y para los inversionistas. No van a encontrar clases de derecho, ni tampoco clases fiscales, ni clases de nada, más que aprender cómo se hace el negocio de los remates. Entonces, ha sido un placer realmente compartir el camino contigo porque hemos pasado bastantes horas en la cabeza dándole vueltas a procesos de este tipo. Y bueno, pues al final del día hasta hueveados salimos alguna vez, ¿no? Sí. Cuéntales esa historia. Pues resulta que, hay muchas veces hay grupos como de estos sociales que... Sin decir nombres, ¿no? Sí, exacto. Que se dedican a defender a los deudores, en teoría, a defenderlos. Realmente nunca hemos sabido de un caso de éxito que les haya funcionado a ellos. Y debe haber a lo mejor alguno, ¿no? Pero bueno, la gran mayoría, como también habemos empresas confiables en remates, ¿no? Sí, exacto. La gran mayoría te pueden hacer fraudes. Hay y existen empresas que hacemos esto de forma ética y que lo hacemos bien y tratamos de buscar el beneficio para los dos, ¿no? Para el deudor como para el cliente. Así es. También debe haber grupos sociales que también te ayudan, pero bueno, a lo mejor son los menos, a lo mejor son los más, no sabemos. Pero bueno, cuéntanos en este un poquito de eso. Nos resultó que estas personas, al querer negociar una propiedad... Negociar realmente era extorsionar, ¿no? Exacto. Porque también eso es lo que muchas veces pues llegaron ofreciendo una cantidad ridícula. De entrada, la manera en la que consiguieron nuestros datos como empresa no fueron las mejores formas porque no sé de dónde, hasta la fecha no sé de dónde sacaron nuestra información, de nuestra ubicación y el nombre de la empresa y nos fueron a buscar al domicilio donde estábamos anteriormente, nuestras oficinas. Teníamos un mes de habernos ido de esas oficinas. Entonces, primero fueron en una ocasión y a mí me trataron de amenazar diciendo que si no les pasaba el contacto del tuyo como representante legal y el del abogado para negociar, iban a ir con 500 personas a cerrarnos las oficinas y tratar de Extorsión, hacer, pues llegar a la negociación con ellos, ¿no? Pagando prácticamente una cantidad ridícula de el adeudo total que se tiene de la propiedad. Pasó mucho tiempo después y nosotros fuimos a hacer una diligencia a una de estas propiedades, en la cual fue precisamente esta misma que trataron de ir a negociar estas personas. Y pues, desafortunadamente nos encontramos con estas personas deudoras, se tuvo un pequeño careo. Un careo con ellos. Yo iba a decir como percance, pero no llegó a ese punto, pero sí un diálogo con ellos. Y pues eso quedó ahí. Digamos que esto fue en viernes para... Cuando nosotros nos salimos de esas oficinas donde estábamos anteriormente y nos pasamos a donde estamos actualmente, fueron a presentarse estas personas y simplemente nos empezaron a llegar llamadas telefónicas desde las 6 de la mañana a ti y a mí, diciéndonos de la persona que nos rentaba en el cowork. ¿Sabes qué? Es que vinieron a cerrar, pero lo están buscando ustedes. Y nosotros, ¿quiénes son? ¿Por qué? No, pues es que ya cuando nos empezaron a decir toda la historia, fue, híjole, es por lo que pasó esta semana, pero obviamente no se lo hicimos saber al que nos rentaba. Y prácticamente llamadas y llamadas hasta las 2 de la tarde diciéndonos, ¿qué sabes qué? Nos están llenando la oficina, todo el edificio está cerrado, son muchas empresas las que trabajan aquí, el edificio está lleno de huevos, ya no saben nada que hacer y ustedes no vienen a negociar. Es que nosotros no podemos hacer nada. O sea, no son personas... No, pues no. Con las que no están ni siquiera dadas de alta en el juicio. No tienen nada que ver. O sea, claro, como por qué voy a negociar con alguien que no está ni siquiera acreditado en el juicio. Y me decían, llámale a la policía. Tú estabas en Cancún, me parece. No, yo estaba despegando en Nueva York. A mí me acuerdo que yo iba despegando y me llegó el mensaje, un audio creo que me mandaste porque sabías que estaba de vuelo.
Entonces escucho y dije, no, ya nada más te mandé un mensaje de, güey, pues A ver, ¿qué solucionalo, pasa? güey, Y porque me yo decía, llámale a la policía. me Pues, voy a llama- mover, voy a estar 5 Ajá. horas en un tubo encerrado y pues Sí. no te voy a poder ayudar. Y yo les dije, pues llámenle ustedes. No, pues es que te vamos a demandar. ¿Y a mí por qué? Pues si yo no te estoy haciendo nada. Yo ¿no? ni los conozco. A final de cuentas, no, se fueron Ajá. y ya no pasó nada y hasta la fecha no sé qué, yo creo siguen buscándonos, no hay a forma de que tal vez nos puedan encontrar, pero en caso de que eso pase, pues no vamos a poder negociar con ellos porque la forma en la que lo están haciendo pues no es la correcta, ¿no? Un monto ridículo a una deuda pues Sí, elevadísima. no, o sea, ¿no? ni siquiera O sea, para sentarte a negociar. prácticamente es el 15%, el 10% del monto total de deuda. Entonces, pues eso no se puede. Correcto. Oye, César, ahora, hablando un poquito de este tema que Ujú. tocamos de que hay un montón de empresas que hacen fraudes y demás. Digo, yo siempre se los digo, pero a lo mejor tú puedes decírselos de una forma distinta. Ujú. ¿Cómo lo identificas tú? ¿Cómo lo aprendiste tú? ¿Y cómo le podrías explicar a alguien cómo puede cuidarse de un fraude? Pues mira, ahorita me ha sido mucho más fácil y debido a una situación, ¿y cuál es? Que si tú sabes del proceso y se lo preguntas a la persona que te está vendiendo, se molesta, te quieren brincar como ese paso, te dicen que no es cierto y te dan como mucha negatividad. Por ejemplo, en una ocasión, aquí con el equipo vimos unos anuncios en TikTok de remates. Entonces tratamos de hacer como una pequeña investigación nosotros de a ver qué era ese asunto. Y al momento de llamar y solicitar información, me dijo que si sabía de los remates, esperando yo creo tal vez que le dijera que no, para que pues me diera toda la explicación. Le dije, sí, sí sé. Ah, ok. ¿Y qué sabe? Pues todo. O sea, tú dime en qué etapa está este asunto y quiero el expediente, ¿dónde lo tienes? Ah, no, es que no lo tenemos. No, entonces, ¿quién me lo está vendiendo? El asunto todavía lo tiene el banco. ¿Cuál banco? Ah, pues dime cuál. O sea, quiero saber qué banco lo tiene, ¿no? No, es que por confidencial, no, tú me tienes que decir, ¿no? O sea, ¿me estás vendiendo cartera tuya o cartera del banco? O sea, ¿tú eres intermediario? No, no, no. Nosotros solo le vamos a ayudar a conseguir el asunto. ¿Cómo? Pues si tú no tienes, no, pues tiene que dar un anticipo. No, o sea, ¿cómo crees? Entonces, el empezar a decirle yo hacerle yo ese tipo de preguntas y a cuestionarla y porque yo le decía, mira, ¿sabes qué? Tú me tienes que mostrar el expediente, en otros lados sí me lo muestran, yo tengo el dinero a la mano y aquí sí me están dando toda la documentación, voy a firmar ante notario esto y no supo ni siquiera qué hacer. Le dije, ok, mira, ahí está mi número, mándame mi información. No me mandó nunca nada. Nunca más volvió. Entonces, Y dijo, se marchó. exactamente. Entonces, pues nunca me dio la información y pude detectar ese tipo de fraudes. Y lo principal es eso. Nunca tienen el expediente. Nunca lo tienen. Y el expediente es lo principal porque ahí puedes revisar que es un buen asunto. Ahora, Ujú. ¿cómo trabajan los, por ejemplo, vamos a hablar de la última adquisición que hicimos? Ujú. ¿En cuánto tiempo nos mandaron los documentos? El mismo día. El mismo día. ¿Cuántos documentos eran? Muchísimos. Era una ¿Y carpeta cómo nos lo inmensa. dieron? Todo estructurado, Ordenado. cada etapa en una diferente carpeta, cada diligencia dentro de su carpeta también, o sea, todo muy ordenado, con evidencia de que tenían posesión, de cómo se adjudicó, prácticamente de todo. Ujú. Entonces, eso nos lo hicieron, digo, obviamente nosotros nos tuvimos que acreditar con ese proveedor y hicimos un proceso complicado que Ujú. también justo no lo podemos dejar a un lado. El proceso de acreditarte como comprador en una de estas empresas es largo, es complejo y te piden hasta el acta Uy. de vacunación del perro, ¿no? Sí, sí, o sea, prácticamente 20 correos. ¿Y qué crees? Este documento está mal. Le hace falta esto. ¿Y qué crees? Falta esto. Y yo después de un mes y medio. No, yo contestándole, oye, ya te lo mandé eso, no es cierto. Te lo vuelvo a pedir porque nos hace otra vez falta. Te lo vuelvo a mandar. ¿Y qué crees? Que ahora sí faltó esto. Y, oye, ya llevamos 20 correos, ¿cuándo me vas a terminar de pedir toda la información? No, pues es que es la primera vez. Deja que pase la primera vez y ahí sí, ya va a ser otra cosa. Ok, te creo. Se logró después de mes y medio, pero pues se logró. Y después de eso, asunto que revisamos, bueno, de la revisión que hicimos, escogimos un asunto, Ujú. nos mandan documentos. ¿En qué fue? ¿3 días? ¿4 Ujú. días hicimos la compra? Así es. Cuando los documentos están bien, es muy fácil. Ujú. Puede llegar a ser muy fácil. Obviamente, a ver, más bien puede ser muy sencillo, pero no fácil, ¿no? Porque sí tiene su complejidad. Pero al final del día es a lo que siempre les digo. O sea, tenemos que manejarnos en un equipo. ¿Cuántas personas se involucraron en esa revisión? 4 personas.
4 personas. Cada una de estas personas especialistas en su área. Entonces, al final del día lo que voy es, si tú quieres hacer esto solo, estás corriendo mucho riesgo. ¿Y esto por qué? Porque incluso nosotros que tenemos un poco más de conocimiento, que entendemos un poco más de la operación, no lo hacemos solos. ¿Sí me explico? O sea, yo puedo revisar el expediente, pero yo no puedo autorizar una compra si no tengo una luz verde del director jurídico. Si yo no puedo autorizar una compra si no tengo luz verde de la parte de si los números no cuadran. Si los números no cuadran en la parte financiera. No puedo autorizar una compra si no se... Y para que estos números cuadren, tenemos que tener la revisión de los adeudos. Exacto. Tenemos que hacer el análisis fiscal, el análisis comercial. Entonces, toda esta gente se involucra para tener simplemente la información adecuada para tomar una decisión. Y esa decisión se puede tomar en 3 días, cuando la información es completa. Entonces, si les pudieras resumir cómo se pueden cuidar de un fraude, ¿qué les dirías? ¿O cómo les explicarías cuidarse de un fraude? De entrada, el primer punto, si un asunto es de su interés, lo que tienen que hacer es solicitar el expediente. Porque dentro del expediente van a encontrar toda la información de la deuda, de quién es el deudor, poder investigar al deudor, que no tenga más juicios abiertos como temas familiares, laborales, no sé, algunos temas ahí de embargo, y se puede revisar el monto de la deuda, que sea favorable, que sea bueno, que ya tenga una sentencia tal vez, y se puede verificar la ubicación del inmueble, ¿no? Se tiene que ver dónde está ubicado. Independientemente si un asunto es bueno, pero si está en una zona que es muy vandalizada y tomar posesión va a estar complicadísimo, no se va a comprar un asunto de esos. Por lo cual, dentro del expediente vas a encontrar todo ese tipo de información. Y si no te lo proporcionan, pues ahí se puede ir notando que el asunto no es bueno. Y también, posteriormente a eso, se tiene que verificar que pues se le va a pedir un anticipo. Si se va a pedir un anticipo y con un contrato de estos de prestación de servicios donde se le está comprometiendo a que se le va a entregar un remate, o el remate que es de su interés de uno, pues es muy complicado esto, ¿no? Porque prácticamente dentro de ese contrato no vienen los datos de ese expediente que es de mi interés, ¿no? Entonces es ahí donde empieza ese ruido. Otra, que prácticamente los precios que te están dando son ridículos, que es una casa en Polanco, en Lomas de Chapultepec, que tienen precios bastante buenos, pero te la están dejando en 500,000, ¿no? Entonces todas esas son señales o son alertas, las cuales se puede notar que el remate es falso o que puede ser una estafa. Buenísimo, mi César. Oye, pues tampoco para tomar tanto tiempo de ti, que tienes cosas que hacer, y también de la audiencia, pues ya nada más quisiera yo agradecerte por el espacio. Parte de lo que quería yo con este podcast es que tuviéramos una voz distinta a la mía, compartiendo un poquito de lo que se hace. A lo mejor estas explicaciones desde un punto de vista diferente de alguien que a lo mejor no conoce tanto el tema jurídico o que no está tan inmerso en el negocio, más comercial, pudiera a lo mejor compartir cómo es que lo entiende, ¿no? Entonces, te agradezco mucho por haber compartido con la audiencia la forma en la que tú ves los remates. Te agradezco también mucho por ser parte del equipo y por estar tan comprometido con este proyecto. Y yo sé que vas a estar aquí muchos años más. Te agradezco por ser ese compañero. Y para los que nos escuchan, si les gusta este episodio, denle like y compártanlo. Y probablemente podamos hacer una segunda edición. Me encantaría volverte a tener acá, a platicar con nosotros, con la audiencia sobre todo sobre las cosas que suceden en la empresa, que a veces es un poquito más difícil compartirles directamente si soy yo hablando nada más con la cámara, ¿no? Es más fácil compartirlo contigo o a lo mejor analizar algún asunto, ver qué otro contenido les podemos dar desde lo que se vive dentro de la empresa, ¿no? Eso es algo, y no sé si quieras compartirles algo, despedirte. No, pues antes que nada, pues igual agradecerte la oportunidad de hablar aquí frente a las cámaras. Aquí estamos encantados de seguir en este proyecto, dándole lo que se tenga que venir, pues que se venga. Aquí vamos a estar preparados para atacarlo con todo y pues nada, cuídense de los fraudes, sigan todos los tips, de verdad. Se sorprenderían de la cantidad de gente que nos llega. Es impresionante, ¿no? Diciéndonos que o ya cayeron o que se van a ver con una inmobiliaria o algo. Entonces, tómenlo en cuenta. Se les comparte siempre toda la información necesaria para evitar caer en este tipo de situaciones y pues aquí vamos a estar a la orden.
Y muchos de ustedes, los que ya se han acercado, probablemente ya conocían a César, porque César también atiende a clientes y es pues una de las personas que presenta proyectos y que pues nos apoya muchísimo a ofrecerles el producto que tenemos disponible. Entonces, también si alguien busca a lo mejor acercarse a César, también lo pueden hacer. Ya vemos si podemos compartir alguna información para que te contacten. Sí. Datos, obviamente los números de la empresa y que se los podemos dejar por aquí abajo, ¿no? Sí. Para que te echen un gritito si necesitan algo. Okay. Y de todos modos, si están interesados y van a acercarse a nosotros a ver qué tenemos disponible o quieren invertir con nosotros, probablemente van a tener interacción con César. Sí, claro que sí. Aquí Vientos. andamos. Pues muchas gracias.